Buenas tardes. Eh, eh, en esta oportunidad vamos a hablar sobre los síntomas emocionales que se presentan durante el paciente o la persona que tiene COVID. Nosotros vemos que esta es una enfermedad que tiene bastantes implicancias, no solamente en la parte física que pudiera tener, sino en la parte emocional que se puede presentar en el paciente, ¿no? Entonces, vemos que hay diferentes formas como nosotros tomamos las enfermedades, ¿no? Depende de la actitud que pueda tener ante la enfermedad. La experiencia que tiene una persona ante la enfermedad es única, no todos lo van a sentir de la misma manera. Y se pueden compartir los sentimientos con otros enfermos a veces. También la persona cuando está mal puede disminuir en lo que es su interés con las demás personas o fija las atenciones a cualquier cambio que se pueda dar en su cuerpo, ¿no? Y experimenta temor ante el significado y consecuencia de los síntomas y por otro lado desea apoyo y protección. Entonces, dentro del proceso de adaptación, al principio hay estas fases, ¿no? Primero de negación, luego de ira, enfado, cólera, ¿por qué a mí me ha dado? Luego de negociación, bueno, si salgo de esto, entonces voy a hacer algunos cambios y también tristeza, porque está mal, porque me ha pasado esto, y al final viene lo que es la aceptación. En la parte de negación, la persona dice, no, a mí, ¿cómo me puede dar esto? Y puede rechazar inconscientemente, incluso puede dudar, no, se habrán equivocado, de repente la prueba que me han hecho no es la que está bien, y algunos incluso actúan como si nada sucediera, se duda de lo que le han realizado el diagnóstico, ¿no? Y la persona puede ir a lo que es un aislamiento. Luego viene la fase de ira, de cólera, cuando ya reconoce que sí tiene la enfermedad. Entonces se molesta con las personas cercanas, pensando que no le han dado seriedad para el cuadro que tiene, la persona se torna exigente y puede no hacer caso al tratamiento y se hace que sea difícil de manejar, ¿no? Puede sentir que es una situación injusta y aquí es cuando importan los rasgos de la personalidad, ¿no? De acuerdo a cómo es la persona, puede exacerbarse su irritabilidad o su conducta ante determinadas circunstancias. Luego la persona ya cambia y en vez de pelear a ¿por qué Dios? ¿Por qué me ha dado esto? ¿Por qué el destino? Entonces recién dice, si me curo, prometo hacer estos cambios, ¿no? Esto es breve y a veces no se da en todos los casos. Luego es el impacto emocional de la realidad de la enfermedad, ¿no? La severidad depende de la severidad de la enfermedad, de las secuelas que vaya a tener, la incapacidad funcional que se pueda presentar y que a veces la enfermedad cada vez va avanzando y es cada vez más marcada, ¿no? Y entonces aparecen síntomas de cuadros depresivos y que en algunas ocasiones se pueden acompañar de ideas de mejor morir o escapar, ¿no? Hasta que al final la persona logra lo que es una aceptación y puede mirar lo que viene con más tranquilidad, ¿no? En parte, las personas que tienen ciertas convicciones religiosas puede ayudar y la paz y la aceptación sobrevivirá. Esto que les he mencionado es más o menos el proceso ante cualquier enfermedad. Pero en esta situación y en esta enfermedad de COVID, en la COVID que tenemos, este virus, hay otros factores más. Uno es el miedo a la enfermedad, es la incertidumbre, porque no se sabe cómo nos va a dar esta enfermedad, qué cosa puede pasar. Por otro lado, ha habido un incremento del número de pacientes, ¿no? Y casos sospechosos. Al inicio, casos por acá, casos por allá. Entonces, esto también genera tensión y preocupación en las personas. Luego también las noticias, ¿no? Lo que vemos, lo que escuchamos y que de alguna manera a veces la persona puede interpretarlo de alguna manera o puede darle una alteración en lo que es la compresión del mensaje que se envía, ¿no? Después también, a raíz de eso, es lo que la declaración de emergencia, ¿no? Nosotros estábamos ahí, se presentó una emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, esto ha incrementado lo que son las emociones negativas, la ansiedad, la depresión en las personas. Y por otro lado, esta situación de cuarentena también ha disminuido lo que son
las emociones positivas, la felicidad, la satisfacción, y muchas veces al principio no se sabía qué iba a pasar, ha habido mucha especulación sobre el modo y la velocidad de transmisión, cómo es esto, qué va a pasar, no hay un tratamiento definitivo, entonces son varios aspectos que influyen en la persona cuando toma o presenta estos cuadros. Durante la cuarentena también esto incrementa la posibilidad de que haya problemas psicológicos en cierto sentido. ¿Por qué? Porque también tenemos distanciamiento de nuestra red de apoyo social. Los familiares, la familia que generalmente se reunía, hay un distanciamiento, ¿no? Y puede ocurrir ante esta ausencia de comunicación interpersonal trastornos depresivos que se pueden acentuar, ¿no? Puede ser que ya hayan cuadros depresivos y estos se acentúen, o pueden aparecer trastornos depresivos. También trastornos de ansiedad que pueden aparecer, trastornos del sueño, o estos trastornos también pueden empeorar. Entonces también vemos que esta cuarentena ha hecho que se haya disminuido las intervenciones psicosociales, las terapias, las actividades que realizaba, y disminuye también la posibilidad de acceso a lo que es el asesoramiento psicológico, terapéutico, ¿no? Entonces ahora vemos que a los pacientes, aparte de los síntomas físicos que se pudieran presentar, hay síntomas neuropsiquiátricos que pueden ser secundarios a lo que es el cuadro de COVID, ¿no? Se habla de la teoría de la inflamación, y que sabemos que en los pacientes con COVID hay activación de las citoquinas y hay inflamación, y algunas enfermedades mentales también hay ciertas teorías que están relacionadas con la inflamación. Por otro lado, en los pacientes en la fase aguda puede haber cefalea, fatiga o nubilación, o también puede haber en la fase que no hay una cantidad de oxígeno adecuado, puede haber encefalopatía, delirio, y algo que afecta y que todos sabemos y que está descrito dentro de los síntomas, está lo que es la anosmia y la geusia. Esto es que la persona no puede sentir lo que es el olor, y tampoco puede sentir lo que es el sabor, ¿no? Luego tenemos también los síntomas neuropsiquiátricos de pacientes cuando estén en forma subaguda o crónico, y entonces las personas pueden tener cefalea, pero también pueden haber secuelas neuropsiquiátricas que pueden ser, es un virus que también afecta al sistema nervioso central, y de ahí también a raíz de este cuadro pueden venir trastornos psiquiátricos como cuadros de depresión, cuadros de ansiedad, trastornos relacionados al trauma y al estrés, y trastornos psicóticos también que se puedan presentar. Entonces nosotros vemos cómo esta enfermedad, aparte de la física, de los síntomas físicos, puede producir otro tipo de cuadros psiquiátricos, ¿no? Ahora, dentro de estos cuadros hay algunos que pueden ser derivados de la hospitalización, en el sentido que esta situación o esta enfermedad hace que el paciente esté internado, y por la misma situación de contagio o de riesgo que hay, los pacientes están internados y se alejan de los familiares, ¿no? Y los familiares no saben cómo está yendo el familiar, y el familiar o la persona también se siente mal porque aparte de estar enfermo va a estar solo y alejado de sus familiares, ¿no? Esto es cuando son hospitalizaciones sencillas, ¿no? Pero también hay síntomas que pueden ser derivados de lo que es el internamiento en cuidados intensivos. Muchos pacientes han estado hospitalizados en cuidados intensivos, han vivido situaciones bastante difíciles, y entonces esto puede afectarles. A ver, un momentito. ¿Aló? Sí, ya, estoy en la conferencia, no puedo. Ya, ok, ok. Disculpe, pensé que Doctora, estaba llamando que no se escuchaba lo que estaba hablando, pero estaban llamando por algunas preguntas que doctora, vamos buenas a resolverles. tardes. Ujú. Doctora, disculpe, un favor. Le pediría que por favor pueda poner en presentación sus diapositivas, doctora. Pero así está. Reanudar, a ver. Exacto, doctora, a ver, dele clic. A ver, vamos a ver.
O mejor, dejo de compartir. Exacto, y nuevamente compártelo, doctora, por favor. Ujú. ¿Ahora? Así es, doctora, ahora sí. Ajá, ok. Muy bien. Gracias. Vamos a seguir hablando y después voy a contestar algunas preguntas, algunas inquietudes que estoy recibiendo por acá de las personas, ¿no? Por otro lado, también, como les decía, el hecho de estar en cuidados intensivos, de ver otras personas que han estado mal, que les ha afectado, que han fallecido, ¿no? Eso afecta emocionalmente. Si bien es cierto, esa persona va a salir del cuadro, pero ha tenido toda esa situación traumática, ¿no? Y más aún, pongamos que este paciente haya sido sometido a ventilación asistida, ¿no? Eso también genera más síntomas emocionales en la persona después de esto. Por otro lado, también dentro del tratamiento que se dan a los pacientes, hay tratamiento con algunos medicamentos que son inmunomoduladores, que pueden producir algunos efectos adversos, que también puede producir ansiedad, depresión. Tenemos los efectos secundarios también de algunos fármacos y, como les decía, los síntomas derivados de la ventilación asistida o de hospitalizaciones prolongadas. Esto afecta emocionalmente a la persona, está lejos de su familiar y la familia no se puede comunicar. Cuando ya el paciente pasa a una habitación o cuando está en hospitalización, incluso también nosotros tenemos una norma para que podamos permitir a los familiares que puedan ver a su paciente de una manera virtual, es decir, a través de teléfonos o tablets, se le da un tiempo breve, pero eso sí, tenemos que tener cuidado también de preparar a los familiares, porque a veces el paciente entra y de repente luego está intubado o está un poco peor de lo que entró, entonces hay que prepararlo el familiar también para que el familiar no quede afectado por ver a su paciente así. Entonces, de esta manera virtual podemos ayudar para que se pueda de alguna manera comunicar. Si el paciente está consciente o el paciente puede comunicarse, eso también le ayuda para el paciente. Tenemos que también considerar que hay algunos efectos secundarios de los fármacos y de estos de hospitalización prolongada, como les decía, ¿no? Luego tenemos acá que cuando hay estas situaciones en la población, hay bastante ansiedad por la salud. Entonces las personas en esta situación de pandemia están muy atentas a cualquier cambio o sensación corporal y cualquier cambio que puedan tener son interpretados como que tuvieran alguna enfermedad. Entonces, la persona tiene una interpretación catastrófica de las sensaciones o cambios que pueda haber. Y vemos que hay muchos pacientes que tienen la creencia de que tienen COVID, tienen algo, tienen una tosecita, tengo COVID, ¿no? Y estas personas que tienen niveles altos de ansiedad pueden interpretar cualquier situación que puedan dar y piensan, ya estoy infectado, ya tengo la enfermedad. Incluso acuden a las emergencias a hacerse las pruebas, todo para ver si están afectados, porque ya sintieron algo y piensan que están afectados, ¿no? Entonces vemos cómo la ansiedad por la salud hace que la persona vaya y recurra a emergencia. Eso también, esta situación o la creencia de que la persona tiene COVID también hace que las personas puedan tomar decisiones que no sean tan racionales en su comportamiento, ¿no? Porque puedan pensar que tienen varias cosas y que esto es una situación de que por COVID o hacer esto o hacer lo otro, que incluso puede poner en riesgo a la vida o la salud de la persona, ¿no? Estas personas con esta ansiedad por la salud acuden a un centro de salud frecuentemente para descartar la enfermedad. Pero por otro lado también hay personas que son ansiosas y con esta situación, ¿qué hacen? Incrementan lo que es el lavado de manos. Se comienza a lavar y hacen un lavado de manos excesivos que incluso se pueden lesionar la piel. Si bien es cierto, sí tenemos que tener cuidado, pero esto ya lo llevan a una situación excesiva. Luego también puede haber un retraimiento social, no quieren verse con nadie. ¿Por qué? Porque tienen temor a cuidar, a tener algún contacto que pueda darle este cuadro, ¿no? Y puede venir lo que es la ansiedad por comprar, ¿no? Puede haber conductas extremas de comprar lo que son materiales de protección
personal, por ejemplo, mascarillas, guantes, jabones, papel higiénico, como hemos visto, ¿no? Entonces la persona sale y corre en forma excesiva, ¿no? Y también, por otro lado, si la persona no tiene niveles de ansiedad dentro de los establecidos, si tiene un bajo nivel de ansiedad, esto podría ser también perjudicial, porque la persona va a creer que no va a ser contagiado, ¿no? Y va a no cumplir con las recomendaciones que se dan, ¿no? Entonces, también vemos que aparte de esta ansiedad, los pacientes, las personas en general, los niveles de depresión están incrementados. El fallecimiento de un familiar, un ser querido y sobre todo la incapacidad de poder despedirse, ¿no? Esto genera sentimientos de ira, de tristeza y resentimiento y modifica, esa situación ha modificado nuestros hábitos y costumbres, ¿no? Entonces nosotros ya no estamos relacionados como ciertos aspectos que teníamos en la sociedad, que nos reuníamos, entonces no hay esos soportes de apoyo, ¿no? Entonces esto hace que la persona pueda bajar su ánimo o pueda presentar cuadros depresivos. Ahora, el paciente con COVID lo que necesita es tener la seguridad, querer confiar en las personas que lo cuidan y que no sea abandonado. Por otro lado, hay el riesgo o el temor que vaya a contagiar también, ¿no? Y no solamente eso, sino a sus familiares. Y por ese lado también es que se aísla. Sin embargo, él necesita tener una sensación de pertenencia, de ser acompañado, pero como esta situación y en este cuadro no se puede dar lo que es el acompañamiento, entonces sería el estar comunicado con su familiar para que pueda sentirse mejor. Y por otro lado, también hay que tener cierta consideración y ofrecer toda la ayuda necesaria y el paciente, cuando está en estas situaciones, también quiere confiar las preocupaciones, los temores, qué va a pasar de acuerdo a las familiares o la gente que ha visto que ha tenido esta enfermedad. Entonces el paciente va teniendo estas consideraciones y temores, ¿no? Y esta situación también en los pacientes con COVID, cuando están en su casa también, hace que modifiquen ciertos hábitos y costumbres, porque pueden estar en aislamiento dentro de la misma casa, ¿no? Entonces pueden renunciar a ciertos aspectos de interactuar con el resto de la familia, justamente para evitar lo que es el contagio. Entonces produce una serie de cambios emocionales en lo que son las personas que tienen este tipo de cuadro y tienen el temor también. Voy a contagiar a mis hijos, voy a contagiar a mi familia. Entonces se aíslan también para evitar eso, ¿no? Entonces, por otro lado, se ha visto que dentro de los pacientes que han sido hospitalizados por COVID, no solamente en los pacientes graves, sino en general pueden padecer en un estudio, este es un estudio de China que hicieron, el 26.8% tenían niveles altos de ansiedad y un 12.2% un trastorno por estrés postraumático. Y esto puede ser en relación a varios factores de esta enfermedad. Uno, el aislamiento que se da, porque la persona tiene que estar aislada. Dos, los problemas económicos y la situación económica. Sabemos que ha habido ciertos cambios en esta época de pandemia y esto también aqueja y afecta a las personas, ¿no? De alguna manera que se sienten mal, ahora qué voy a hacer, ¿no? El temor a qué me va a pasar, qué va a pasar con mis familiares, y cuando se dan estas circunstancias puede hacer que la persona tome o consuma más alcohol para calmar la ansiedad y esto genera más conflictos en la casa. Y también si este cuadro depresivo es bastante marcado, puede haber un riesgo de pensar en que mejor escapar, mejor morirse, ¿no? Y ¿qué pasa cuando tenemos familiares que han fallecido por esta enfermedad, ¿no? Entonces, la despedida es diferente y el proceso de duelo también es diferente. Sabemos que lo que es el sepelio, el velorio, son rituales, rituales que tenemos para poder despedirnos y honrar el recuerdo de nuestros familiares. Entonces, esta situación hace que no se dé y que tengamos que modificar las despedidas o posponerlas para cuando se levante la restricción, ¿no? Y también, por otro lado,
no hay besos, no hay abrazos, sin las presencias de las personas significativas, ¿no? No se realiza el funeral ni otros rituales de lo que es de despedida, ¿no? Entonces vemos cómo todo esto cambia en lo que es el proceso de duelo también y que la persona puede tener mayor dificultad para poder procesar el duelo. Entonces, ¿qué recomendaciones tenemos que tener? Tenemos que tener un cuidado físico, tenemos que tener autocuidado, dormir las horas que debemos dormir, alimentarnos dentro de lo saludable y tener un cuidado emocional. ¿Por qué? Porque el confinamiento y esta situación puede influir en el proceso de duelo y en la conducta, ¿no? Entonces la persona se puede sentir culpable, que por mí se ha contagiado, se puede sentir sola, se puede sentir incomprendida, ¿no? Entonces tenemos que ver que cuidarnos la parte emocional y evitar, por ejemplo, estar sobreinformados de que han fallecido, que esto está bien, podemos tener una información, pero evitar la sobreinformación, porque esto hace que vaya a aparecer más miedos y más temores, ¿no? Tener que dedicarnos a ciertas actividades, concentrarnos en actividades que tengamos que hacer, tengamos habilidad para poder tomar decisiones. Si estamos pensando en muertos o estar pendiente en las noticias, no nos va a ayudar. Por otro lado, también nosotros tenemos ciertas necesidades espirituales, ¿no? El rezar, el meditar, esto ayuda, que puede ser más allá de las creencias religiosas, el que tenga cualquier persona. Y por otro lado, el acompañamiento, ¿no? Las personas que han perdido familiares están impedidos de dar abrazos o besos de consuelo, ¿no? Entonces se recomienda lo que es a través de la tecnología, si bien es cierto, no es igual porque nosotros necesitamos el afecto que nos pueda dar una persona, pero si hay alguna situación que la persona ha perdido, algún familiar, no hay que presionarlo para que hable o se comunique cuando ha tenido esta pérdida, pero sí estar ahí, ¿no? Tener disposición para poder nosotros estar si es que la persona lo necesita. Entonces vamos a, a ver acá las preguntas que hay. Bueno, acá comenzamos con las preguntas, ¿no? Acá dice, el, desde el punto de vista, un dolor de pecho puede agravarse a un grado alto de ansiedad. Efectivamente, ¿no? Cuando tenemos niveles de ansiedad altos y nosotros acá en el pecho tenemos músculos y cuando tenemos niveles de ansiedad, nosotros estamos en una sensación como preparados para una situación de peligro y entonces vamos a sentir que tenemos que prepararnos para el peligro. ¿Y qué pasa cuando se da esto? Los músculos se contraen y cuando estos músculos están contraídos puede dar ese dolor que es un dolor muscular, ¿no? Muchos pacientes acuden a las emergencias y dicen, tengo un infarto, tengo algo, me va a dar, y son evaluados, ¿no? Y les mencionan que no, que es la parte muscular, que es la ansiedad que puede producir este tipo de molestias, ¿no? Acá hay otra pregunta que dice, ¿los mareos, los vértigos, náuseas y vómitos tienen relación con el estrés y el miedo? Bueno, las náuseas y los vómitos sí pueden tener cierta relación, si es que no es por una causa orgánica, sí tienen relación con alguna situación de temor o cuando la persona esté expuesta a alguna situación de miedo. Los mareos también pueden estar relacionados con la ansiedad, pero siempre tenemos que descartar que hubiera un cuadro orgánico para poder ver si es solamente por la ansiedad o si se presenta en determinados eventos ante determinadas circunstancias. Después dice la doctora, la debilidad muscular también está relacionada con la ansiedad. Bueno, la debilidad muscular no está tan relacionado con la ansiedad, pero sí cuando la persona está con depresión, no tiene ganas, no tiene fuerza y pueden sentirse que no tiene la energía, aunque puede no haber una debilidad en sí muscular, pero la persona se siente que no tiene la energía para que pueda realizar. Y menciona acá hay una pregunta, ¿duele mucho la pérdida de mi familiar y de no haber hecho más para ayudar?
Eso sí, nosotros siempre, cuando tenemos la pérdida de un familiar, siempre vamos a pensar, ¿y si hubiéramos hecho esto? ¿Y si hubiéramos hecho lo otro? Pero nosotros hemos hecho lo posible, lo que se podía hacer en ese momento. Entonces, siempre va a haber ese pensamiento de culpa, de que podía haberse hecho más, ¿no? Entonces, a veces esto es parte del proceso de resolución del duelo y que esto pasa y no se queda de esa manera, ¿no? Dice, mi mamá es adulto mayor y le dio COVID hace 4 meses y desde ahí ya no puede dormir, tiene miedo a estar sola. Eso efectivamente, muchos pacientes, he visto varios pacientes que les ha dado COVID, pero no necesariamente de una manera grave o fuerte, sino que ha sido bastante leve, algunos han recibido oxígeno, otros no, pero después de este cuadro quedan con mucha ansiedad y mucho temor y tienen miedo a estar solos, miedo a que les vuelva a dar, miedo a que les vaya a pasar algo, ¿no? Entonces es una reacción traumática a la situación que se ha vivido y como esta enfermedad y se menciona, fallecen y pasa esto, pasa lo otro, están en cuidados intensivos, entonces la persona también tiene esos temores, ¿no? Entonces vemos cómo esto puede producirse. También acá hay otra pregunta que dice, ¿qué actividades recomienda para los adultos mayores para distraerlos? Bueno, ahora esta etapa de confinamiento no ha ayudado mucho para las personas adultos mayores. El hecho de que no haya la interacción como antes había puede haber afectado que no hayan seguido avanzando en su parte cognitiva, ¿no? Entonces, esto sí ha afectado a los adultos mayores. Por otro lado, tampoco pueden estar expuestos y como ustedes saben, los adultos mayores no son tan expertos en lo que es tecnología. Entonces, esto también dificulta. Entonces, lo que sí hay que tratar de hacer un acompañamiento con las precauciones del caso, con la persona adulta mayor, ¿no? Entonces, esto sí es ocuparlos en algún tipo de actividades que hagan parte de manuales o cognitivas, pupiletras, geniogramas, de acuerdo a lo que cada uno le gusta y lo que puede hacer, ¿no? También el miedo a salir a la calle. Sí, pues muchas personas a raíz de este cuadro, de esta pandemia, tienen temor a salir a la calle, temor a contagiarse, temor a que les pase algo, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener en consideración si tomamos todas las precauciones, estamos atentos, conservamos todas las normas, la probabilidad que nos pase es mucho menor, aunque los riesgos pueden seguir y sí, la persona tiene temor a salir a la calle. Menciona qué actividades recomienda para mejorar la cognición en los adultos mayores. Las actividades son que los adultos mayores cuando tienen fallas, las primeras fallas que tienen son las fallas en la memoria reciente, ¿no? Entonces tenemos que tratar, uno, de conversar, hablar con ellos. A veces es, si les gusta ver alguna serie o algo, que lo vean y preguntarle después que le haga un resumen, ¿no? ¿Qué cosa es lo que vieron para que puedan ejercitar? ¿No? O decirles algunas cosas para que ellos puedan resumir algunos temas. Entonces, eso también es importante y que ellos no dejen de hacer o de leer, ¿no? De leer lo que le agrada a ellos para que puedan seguir avanzando y no se deterioren cognitivamente. Y la parte social es muy importante, ¿no? Eso de todas maneras va a ser un poco difícil y la tecnología no da abrazos, pero de alguna manera nos podemos comunicar, ¿no? Acá dice, ¿qué podemos hacer cuando nuestros hijos menores no pueden dormir por la noche, ya que su actividad ha disminuido durante el día? Ya al no poder dormir ellos, sufrimos de insomnio nosotros y no rendimos durante el día. Bueno, pues no sabemos que durante esta época de confinamiento y la pandemia, uno de los síntomas bastante importantes que se ha presentado es el insomnio, ¿no? Y también en relación a que los chicos ha cambiado toda su manera de ser. Antes iban al colegio, interactuaban con sus amigos, caminaban, corrían, jugaban. Ahora podrán hacer algunas actividades, pero ya no es igual a como eran antes. Y esto definitivamente
sí les ha afectado a los chicos y también ha afectado en las alteraciones del sueño en las personas adultas, no solamente en los niños, ¿no? Entonces, para eso nosotros tenemos que tratar de tener cierta estructuración en el horario, ¿no? No permitir que se acuesten muy tarde porque se van a levantar tarde y ellos también necesitan dormir sus horas para que puedan funcionar bien y realizar sus actividades escolares, que ahora hacen la actividad escolar virtual, ¿no? Entonces tenemos que tratar de llevar un orden en estas horas de sueño, en la alimentación, en lo que sea actividades saludables, ¿no? Y con los chicos de repente no se va a poder hacer otras actividades, pero realizar juegos en la familia, juegos de repente sentados, juegos de mesa, donde se puedan participar, aunque es difícil también porque el papá está haciendo también su trabajo remoto, la mamá también está haciendo trabajo remoto. Entonces tratar de juntar o considerar los tiempos en los cuales pueden estar juntos para que puedan compartir actividades que son muy importantes. Luego acá tengo otra pregunta más, dice, miedo a salir, tengo urgencia, salgo y regreso con mucha prisa, tengo miedo al contagio. Es el síndrome de la cabaña, tengo miedo a contagiarme, a contagiar a mi hija. Perdí a mi hermana hace un mes y su hijo. Mi sobrino quedó contagiado, acaba de superarlo, pero aún tiene su asma. Efectivamente, ¿no? Estas situaciones, síndrome de la cabaña, este miedo que se da es importante y hay el temor. Esta persona no solamente es el miedo a salir, a contagiar, sino que cuando nosotros estamos enfrentándonos a esta enfermedad, también son las experiencias que nosotros hemos tenido y esta persona ha tenido la experiencia de que algo le ha pasado a su hermana, que ha perdido a su hermana y que al hijo de su hermana también, que su sobrino tuvo este cuadro, entonces esa connotación también afecta emocionalmente a las personas. Entonces vemos cómo esta enfermedad, si bien es una enfermedad física, si es una enfermedad que tiene un componente orgánico, emocionalmente todas las enfermedades también nos afectan. Y esta más aún porque ha hecho que cambiemos todo nuestro estilo de vida, nos alejemos, no tengamos el contacto afectivo, el soporte social que teníamos antes, ¿no? Entonces, esto sí se ve que hay muchos cuadros en los que ha afectado emocionalmente a las personas, ¿no? El estar alejado de los familiares, los episodios de duelo, ¿no? El conocer a un familiar, a un conocido que ha fallecido, ¿no? Entonces son situaciones que nos afectan emocionalmente en general a toda la población, ¿no? Acá hay una pregunta más, a ver, qué interesante, doctora, ¿y qué tipo de actividades pueden hacer las personas que tuvieron el COVID? Bueno, próximamente vamos a hablar también a los síntomas post-COVID, síntomas emocionales, ¿no? Efectivamente, las personas que han tenido este cuadro pueden quedar afectadas emocionalmente, como les mencioné. Entonces, esto es importante para que si estos síntomas se acentúan, van a tener que buscar ayuda, pero definitivamente también en la familia o la persona que está cercana es la persona que va a poder dar este soporte, el poder hablar de lo que le ha pasado, el poder calmar la ansiedad o los temas que ha generado en la persona, ¿no? Entonces,